Sí, pues no, los agradecidos, como sabes, somos nosotros y el público encantado de seguir en este seminario, bueno, pues este ciclo de conferencias. El norte sigue produciendo muchísimo, muchísima investigación y que pues estos escenarios son muy, muy importantes para el diálogo y para conocer gente. Brigitte nos anda siguiendo desde eh, pues ya tiene rato que no está así, Peña ahí anda conectándose. Hay varios arqueólogos del norte aquí, y que también les vamos a dar voz y voto en ese sentido de invitarlos y de que nos presenten investigaciones o problemáticas, ¿no? ¿Cómo ves, Adriana? ¿Verdad? Hay varios. Hasta Sí, Torreblanca una vez lo tuvimos. Pero bueno, vamos, yo no me estoy esperando que está nuestro... muy padre. Bueno, esto que menciona Gil está bien padre porque como que hemos encontrado cosas bien bonitas. Bueno, de los mismos investigadores, posturas, ¿verdad? Así de ganas de seguir, no sé, Claro. colaborando, hacer vínculos. Y bueno, Gil y yo, bueno, lo hemos disfrutado un montón, no sé, yo he aprendido mucho y creo que puede dar para muchas cosas más, ¿verdad? Esa es la intención, bueno, que hemos encontrado arqueólogos que de inicio no habíamos como invitado y pues ojalá participen después, Sí, ¿verdad? no, sí, y aquí también la idea es ir incluyendo más instituciones, más sellos, más grupos de trabajo, y bueno, yo creo que es un espacio de jóvenes porque un alto porcentaje de este espacio lo han construido los jóvenes, jóvenes egresados de la Universidad de Zacatecas, de diferentes universidades, y yo creo que eso es muy, muy valioso, darle voz a los jóvenes como en el caso de Marco, ¿no? Pues vamos a comenzar, ¿les parece? No sé qué horas tengamos, las dos. ¿Qué les gusta? Otros 2 minutos más para que se nos vayan conectando. Ya, Oscar, muchas gracias, Oscar. Ya estamos en Facebook. Pues ya empezamos a transmitir vía Facebook, muchas gracias. Y déjenme abrir. Ahora me toca en Facebook también estar viendo. Muy bien. Pues damos, si quieres, Marco, pues ve por agüita Ah, o ya ya. estás todo. Sí, ya, todo preparado. Ya Hombre, está, muy bien. Ya vienes preparado, muy bien. 2 horas en ocasiones, 1 hora y media, depende de las preguntas, depende también de las polémicas, porque a veces se hacen menciones de cosas, de datos, y eso también enciende mucho el diálogo, ¿no? Porque la idea es tener un diálogo, pues, sí, para claro. platicar y para conocer. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ya aquí estamos transmitiendo ya desde vinculación. Muy bien, vaya. Ok, pues a las 2:05 le damos Facebook, ya tenemos por lo menos, ya va aumentando a 8 visitas, muchas personas que nos están siguiendo. Por aquí por vinculación hay 3, más otros. Ok, ahora muy bien. Y pues que no se diga más. Vamos a comenzar el día de hoy. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, donde quiera que nos estén siguiendo. La Universidad Autónoma de Zacatecas, representada por la doctora Adriana Macías, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
les da la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Y el día de hoy pues tenemos a nuestro ponente, que más adelante vamos a decirles todo el título y quién es. Y le agradecemos muchísimo al ponente que esté con nosotros en este ciclo de conferencias, la arqueología del norte y sus zonas anexas. Lo transmitimos desde México para el resto del mundo y en las diferentes redes sociales. Facebook es una de nuestras plataformas que estamos ocupando el día de hoy. ¿Y qué más sino pues darle la bienvenida al arqueólogo Marco Antonio Méndez Bobadilla, si lo pronuncié bien. Y pues le doy la palabra a nuestra querida y ya conocida por muchos y amiga, la doctora Adriana Macías, para que nos presente a nuestro ponente. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto de saludarlos. Hola Gil, hola Marco y hola a todos los de servicios de videoconferencias. Gracias por estar otra vez con nosotros. Esperemos que disfruten mucho la charla de Marco. Bueno, él nos va, como ya vieron en su título, él nos va a remontar otra vez sobre el enfoque de lo que se puede ver a través de la lítica, de las teorías que pueden incluso proponerse a partir de este material que mucho brindó información sobre los primeros poblamientos, sobre tecnologías, sobre aspectos de evolución y transformación de las formas de organización de sociedades cazadoras recolectoras, pero que se había dejado mucho de lado, haciéndole como más caso un poco a la cerámica u otras cosas. Marco nos da, bueno, como que la retoma y le saca mucho provecho al análisis y va a ser bueno, van a ver cómo va a ser muy rico ver su visión de este material y cómo nos lleva pues a una vista de un contexto específico que en este caso es la ferrería, pero que nos puede servir para proyectar más allá al norte. Bueno, para ya no hablar yo mucho, voy a presentar a Marco, les voy a leer un poquito sobre su resumen curricular y para que lo conozcan y quien pueda acercarse a él para colaboraciones o crecer en investigación juntos, pues sería muy rico. Bueno, él es Marco Antonio Méndez Bobadilla, es licenciado en Arqueología por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es maestrante en Historia por el Instituto de Estudios Universitarios. Él, bueno, tiene varias experiencia en contextos y análisis de materiales, sobre todo, bueno, en análisis de materiales arqueológicos como cerámica, por la participación en el proyecto La Quemada Malpaso Valley Archaeological Project de Arizona, de la Universidad de Arizona en el 2015, el proyecto de salvamento arqueológico de desarrollo industrial o de Juárez de Lina, Guanajuato en el 2016, excavaciones en la zona arqueológica de la Ferrería en el 2017, donde también realizaron actividades de investigación y conservación de materiales. Tiene experiencia en trabajos de recorridos de superficie por su participación en proyectos como el Parque Solar La Trinidad en Durango, México en el 2018 y bueno, también cabe destacar que bueno, que ha estado interesado en ampliar sus visiones de conocimiento, tan es así que bueno, que tiene un diploma del idioma italiano porque bueno, busca conocer otras visiones de la arqueología y pues bueno, sin más, no, los dejo con Marco. Acuérdense que la dinámica es hacer preguntas en cualquier momento, ya sea por el Zoom o por el Facebook, para leerlas al final de la presentación. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias a todas y todos por acompañarnos a esta charla. Espero que sea de su agrado y que sea y tenga mucha retroalimentación, ¿no? Aquí entre todos los colegas. Bueno, el título, como aquí está un poco largo, pues básicamente es sobre las puntas de proyectil, en este caso analizadas en los contextos arqueológicos de la actual zona arqueológica de la Ferrería. Para comenzar, los estudios en la Ferrería podría decirse que son relativamente nuevos.
se formalizaron en el campo profesional en los años 30 con el antropólogo norteamericano Alden Mason, quien estuvo encargado junto con Donald Brand, que él fue el que estuvo ubicado más en el norte de Durango, estuvieron encargados en encontrar, ¿no?, estos horizontes de los alcances prehistóricos que van a tener, por ejemplo, esta tradición Folsom o inclusive la Clovis, ¿no?, que está a la punta de proyectil acanalada, registrada en el sitio Baker a unos cuantos kilómetros hacia el oeste de la capital. No es hasta en los años 50 cuando los estudios en la ferrería se toman más valor, ¿no? Es el arqueólogo norteamericano Charles Kelly quien se carga de unas temporadas de excavación en la ferrería, proponiendo resultados realmente innovadores, fructíferos, porque la arqueología en Durango se estaba comenzando a formar, porque como pasa en muchos de los sitios, regiones, áreas, Durango ha sufrido de mucho saqueo. Muchos aficionados de la arqueología han hecho por decirse, saqueos sistemáticos de sitios. Y por ejemplo, la ferrería, como dato, estuvo en manos de un anticuario muy famoso aquí en Durango, de nombre Federico Schroeder. Y ya después fue quien gracias a este saqueador, los arqueólogos profesionales, por así decirlo, estuvieron encargados de ya realizar los estudios formales. Después de que se fue Kelly, porque Charles Kelly estuvo, después de la temporada aquí en Durango, se enfocó más para lo que viene siendo el noroeste de Zacatecas, para lo que más adelante voy a comentar, que es la rama Suchil, de esta cultura de estas zonas. Y se dejó un gran vacío en la arqueología de Durango, se dejó un gran vacío. Y no fue hasta en los años 90 cuando la ferrería otra vez fue retomada, y en este caso por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo del arqueólogo Arturo Guevara. Este arqueólogo se encargó de algunas excavaciones en Durango, y en la ferrería concretamente lo que hizo fue culminar un libro muy interesante que se llama La Ferrería. Este libro lo publica, me parece que en el 2002. Y ya poco tiempo después de Guevara, pues ya fue cuando los estudios, concretamente en la ferrería, porque claro, hubo otros más alrededor de todo el estado, empezaron a tomar más valor, ¿no? Más interés por parte de la academia y de la comunidad en general. Por ejemplo, llega el arqueólogo, el doctor José Luis Punzo, quien a través de un proyecto, el PIACOS, hace una serie de recorridos y excavaciones demasiado interesantes, y que hasta ahora son las que han tomado más camino para la construcción de esta arqueología regional, por así decirlo. Y ya gracias a él, sus alumnos se encargaron de hacer diferentes tesis de diferentes grados académicos, retomando diferentes cosas. Sin embargo, algo interesante es que concretamente en la ferrería solamente se tiene un trabajo, ¿no?, que vendría siendo el de los raspadores espiga, por el arqueólogo Israel Andrade. Este trabajo, pues no solo es una clasificación de este material, sino que de la ferrería, sino también de otros sitios alrededor de lo que conocemos como el Valle de Guadiana. Y en otros trabajos de lítica importantes, ya dejando tantito la ferrería, están, por ejemplo, los hechos, los que se hicieron por el doctor Jesús Lazalde, que es una figura aquí en Durango, porque al igual que Federico Schroeder, no tuvo la carrera de arqueología como profesional, ¿no? O sea, era un anticuario. Y él hizo 2 libros interesantes, el de Durango indígena y el de las puntas de proyectil, que con base a sus hallazgos de puntas de superficie, donde desafortunadamente muchas fueron descontextualizadas, hace un catálogo muy interesante, ¿no?, de analizar. Sin embargo, por lo mismo de que no tenía la misma profesión de arqueología, tiene algunas lagunas académicas que
que siguen causando algún ruido. Entre otros de los trabajos de lítica importantes está el de Michael Spence en los 70s, quien se va para el lado del oeste de Durango, donde está la Sierra Madre Occidental. Y es interesante este trabajo porque es una clasificación lítica basada en hallazgos de diferentes contextos de esta zona. Por ejemplo, él llama a lo que es una cultura llano grande a través de varios complejos, atribuyendo en sí las puntas u otros objetos de lítica a estos ciertos grupos. Desafortunadamente, este trabajo podría enriquecerse más porque trata de otros contextos, ¿no? De otros tipos de sociedades que hasta hoy podríamos decir que no se conocen del todo bien. Y uno de los problemas, por ejemplo, de esta clasificación tiene que ver valga la redundancia, con la clasificación, porque lo que hace Michael Spence es hacer una clasificación tipológica local, cuando por ejemplo se tienen puntas, por ejemplo si él tiene una punta llamada San Antonio con muescas laterales, esta punta la podemos ver en otros trabajos ya sea de los norteamericanos, de François Rodríguez en San Luis o inclusive del centro de México, y esta punta tipológicamente vendría siendo pues una que tiene términos más generales, ¿no? Así de que yo considero que lo que hizo Spence pues fue más hacer bolas, y si hoy en día no estamos del todo bien familiarizados con estas descripciones morfológicas de las puntas, pues lo que hizo Spence fue como que revolvernos, ¿no? Un poco más. Así que, pues ya entrando en el tema, yo lo que hice para este trabajo, que vendría siendo un resumen de mi tesis de licenciatura, es que se realizó un análisis concomitante de los contextos y los depósitos de la ferrería. Es decir, tomé las puntas de proyectil y con base a los contextos en donde fueron registradas y encontradas a través de las diferentes temporadas de excavación, hice un análisis que básicamente habla sobre una segmentación social, ¿no? Es decir, que tenemos a un artefacto, en este caso la lítica, utilizado como un artefacto de poder, que al igual que muchos otros más, sirvió no solamente con un aspecto económico, sino también tuvo unos atributos simbólicos en su significado, dependiendo de en los contextos donde se encontraron. En Durango, pues está en el norte de la República Mexicana, arribita del Trópico de Cáncer, en una posición sumamente estratégica, ya que a pocos kilómetros pues, colinda con estados como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas. Y gracias a esta posición estratégica, Durango a través de los años se estuvo envuelto en una esfera económica muy importante en donde diferentes culturas con diferentes atributos y características estuvieron en constante contacto y movimiento, así también como los recursos naturales que podemos encontrar en el estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde el ambiente desértico para el lado de la comarca lagunera, de la comarca, hasta en la Sierra Madre, ¿no? Donde son yacimientos ígneos y se han encontrado y se han registrado, por ejemplo, algunos artefactos de obsidiana atribuyendo a posibles yacimientos de la sierra. Concretamente, el área de estudio donde se encuentra la ferrería es el Valle de Guadiana. Este valle es una fértil llanura que colinda con los flancos orientales de la Sierra Madre Occidental, ubicado en el municipio de Durango. Alrededor de este valle, se encuentran otras sierras, ¿no? Con diferentes recursos naturales. Por ejemplo, la Sierra del Registro, la Sierra de Santiago Bayacora, la de los Altos de Santa Isabel. En este valle, respecto a la hidrografía, tenemos una serie de sitios, por ejemplo, en la parte de la ferrería, que poco a poco se han ido registrando, ¿no? A través de los años. Por ejemplo,
la ferrería se encuentra en lo que conocemos como la cuenca del río Tunal. Y esto es algo interesante de analizar porque desde los estudios de Donald Brand en el SAPE, en los años 30, él mencionaba que estas culturas arqueológicas tenían como característica principal haberse asentados en lomeríos y en valles cerca de cuencas hidrológicas, ¿no? Lo cual tiene sentido. Y bueno, ya adentrándonos más a la arqueología, a lo que conocemos aquí en la ferrería, ha sido catalogado, llamado como la cultura arqueológica de Chalchihuites. Esta cultura toma el nombre gracias a Alden Mason, que gracias a sus recorridos que abarcaron del norte de Durango hasta el actual Valle de Malpaso en Zacatecas, nos llama de una cultura arqueológica con este nombre, la cultura de Chalchihuites. Después de este trabajo de Mason, Charles Kelly retoma esta propuesta y con base a sus estudios y a sus excavaciones, a sus análisis, en donde la mayoría fueron de cerámica, fueron fechamientos hechos por radiocarbono y cerámica, divide a dos ramas, ¿no?, de esta cultura, que por un lado es la Suchil y el otro lado es la Guadiana. En este mapa salen algunos de los sitios de la rama Suchil. Ojo, la Quemada no, la Quemada solamente lo puse como una manera, pues, didáctica, ¿no? Ya que es una de las zonas arqueológicas conocidas para tanto del centro y norte de México, pero lo que es Altavista, Cerro de Moctezuma, Cruz de la Boca, vendrían siendo sitios de la rama Suchil, de acuerdo con Kelly, que esta rama está caracterizada como ya lo mencioné, se hizo una clasificación cerámica y está caracterizada principalmente por estar en los territorios del río Suchil, Colorado y San Antonio. Para esta rama, Kelly la divide en 4 fases. La primera fase toma por nombre Canutillo, que está caracterizada todo es de cerámica, por esgrafiados rellenos de rojo. El siguiente sería la fase Altavista, que vendrían siendo esta cerámica de la Michilía, que vendrían siendo igual esgrafiados rellenos de rojo, y los platos Suchil, ¿no?, que son estos platos cuatripartitos con motivos geométricos, inclusive homorfos, antropomorfos. La siguiente fase toma por nombre Calichal, que son esta cerámica llamada Amaro y Mercado. Y por último, la fase Retoño, que vendría siendo esta cerámica rojo sobre café, que como la olla tipo refugio, que aquí está en la imagen. La siguiente rama de la cultura Chalchihuites, de las que divide Kelly, es la rama Guadiana. Esta rama pues toma el nombre de Guadiana por estar ubicada en lo que ya mencioné como el Valle de Guadiana, sus principales asentamientos estudiados. Al igual que la rama anterior, lo que Kelly propone son cuatro fases. La primera toma por nombre Ayala, que vendría siendo de esa cerámica Amaro y Mercado. La siguiente fase serían las joyas, que es esta cerámica como la Refugio, la Nevería y la Lulandis, que es esa cerámica característica de la costa del Pacífico. Y por último, la fase calera, ¿no? Después de la fase de las joyas, tenemos a la fase del río Tunal, que está caracterizada por esta cerámica que toma por nombre Otinapa y otra que toma por nombre Morcillo Molcajete. Y finalmente es la fase calera, que es como la imagen, esta olla tipo Nayá, de blanco sobre rojo, que es en donde ya se muestra un contacto más vivo entre estas culturas, tanto de Durango como de la actual costa de Sinaloa, que es lo que ya después investigadores van a desarrollar, inclusive el mismo Kelly, ¿no?, como todo este horizonte Aztatlán, en donde en el posclásico se hizo una red de intercambio muy grande que abarcaba de la costa de Sinaloa, de Durango, y hacían una distribución de artefactos
diferentes. La ferrería, antes de que se me olvide, respecto a esta cronología de Kelly, se han hecho algunas discusiones, algunos debates muy interesantes, que por ejemplo yo quiero destacar el de la doctora Mariaretti Hers, esta arqueóloga, quien ha trabajado sitios en el noroeste del estado, menciona que lo que Kelly hace es que no toma en cuenta muchos de los contextos para hacer sus fechamientos, por lo que, por ejemplo, Kelly hace muchas fases. Así que lo que hace la doctora Hers es, por ejemplo, en la rama guadiana que tenemos las primeras 2 fases, que es la Yala y las joyas, las hace una misma. Igual pasa con las últimas 2 fases de Kelly, la Río Tonal y la Calera, se hacen otra misma, que simplemente la diferencia de que la doctora Hers anexa otra fase que toma por nombre de la fase de Tepehuanes, o sea, ya relacionado con estos grupos indígenas que en la actualidad siguen estando en el estado, ya que la doctora se basa en unas corrientes procesuales, digamos, binfordianas para ya algunos de sus estudios. Y bueno, ya hablando de la ferrería, la ferrería está ubicada en la capital del Durango, en el actual poblado conocido como 4 de Octubre, a unos 7 kilómetros hacia el sureste de la ciudad. Esta zona arqueológica, sitio arqueológico, antes fue llamada Schroeder por Charles Kelly debido a este anticuario del que ya les comenté hace unos minutos. Después también fue llamada Piedras Azules, y ya el nombre actual es La Ferrería, haciendo alusión a la hacienda de la ferrería que está ahí, está pegada, que esta hacienda pues estuvo caracterizada por ser una de las encargadas en manufacturar la materia prima extraída del Cerro de Mercado. La ferrería, de acuerdo con Punzo, se empezó a construir para el año 600 de nuestra era, en lo que vendría siendo la fase Ayala, para después en la fase de las joyas estar más poblada, ¿no? Que fue donde se hizo como un centro más urbano, por así decirlo. Los estudios en la ferrería principalmente se basan en modelos anglosajones. Tenemos escuelas teóricas que son propias de los occidentales y que han condicionado, por así decirlo, el discurso de todo lo que conocemos en la arqueología de Durango. Por ejemplo, tenemos los famosos sistemas mundo, todo este show de que tenemos a un núcleo con sus supuestas periferias que son explotadas para así destruir al núcleo, ¿no? Y por otra parte tenemos las esferas de interacción y claro, ¿no? El modelo que nunca falla y que yo creo que deberíamos de considerar porque ha condicionado demasiado el discurso, en especial para estas regiones norteñas, en donde básicamente nos ven como si fuéramos el patio trasero de Mesoamérica, ¿no? Cuando obviamente tenemos una serie de culturas importantes que condicionaron unas dinámicas sociales, políticas y culturales en el México prehispánico. Es decir, el modelo mesoamericano, que por ejemplo, todos los investigadores que han trabajado en la ferrería, siempre es esto, ¿no? Mesoamérica hizo esto para que la ferrería surgiera, y por ejemplo en publicaciones ya sea de Punzo, en el libro de Guevara, siempre se habla de que hubo esta élite proveniente de Mesoamérica que llegó a habitar esta región y que cuando desaparecieron la explicación que más utilizan es de que llegaron los grupos sin herencia mesoamericana, es decir, cazadores-recolectores, de los cuales desafortunadamente siguen siendo una incógnita, y los pocos estudios que están sobre ellos pues igual están todos condicionados bajo este modelo mesoamericano.
Así que yo, para lo que hice en este trabajo, ya ahora dejando un poco este tema tan debatido, dejando ya para ya de lo que yo hice, la talla de puntas de proyectil, aparte de tener una función económica, por ejemplo, en el caso de la casa, pudo haber también tenido una funcionalidad simbólica, siendo resultado ya sea de una serie de distintas estrategias sociales en donde individuos con mayor posición social dentro del grupo demandaba ciertas necesidades y por el otro lado está la producción artesanal con fines religiosos. O sea, ya esto es lo que ya nos estamos adentrando más a lo que es mi tema, a lo que es sobre este análisis contextual, ¿no? De las puntas. Y pues a manera descriptiva, pues tenemos aquí en la ferrería una serie de estructuras. Por ejemplo, en la parte más alta del cerro se tiene una altura de 1922 metros sobre el nivel del mar. Y una de las estructuras más importantes vendría siendo el basamento piramidal, que, ha sido manejado, ¿no? Como ese elemento, diría Guevara, mesoamericano. Tenemos otras estructuras como la Casa Colorada, hay una serie de petrograbados, los patios, hay patios hundidos, o plazas cerradas, como ustedes quieran llamarlo. Existen una serie de estructuras escalonadas, circulares, de las cuales les voy a hablar adelante. Y así, ¿no? Muchas cosas interesantes en esta zona arqueológica, que está compuesta también, para decirlo, de 52 hectáreas. Para hacer todo este relajo de la segmentación social, por ejemplo, primero Punzo divide que en la cerámica, a través de la arquitectura del sitio, pudo dividir que existieron dos grupos sociales, ¿no? Por un lado, lo ceremonial y lo doméstico. Punzo menciona que la arquitectura ceremonial, pues se basa principalmente en, por ejemplo, en el basamento piramidal, en la cancha de juego de pelota, y en esas estructuras en donde dice que tienen ese elemento sureño que ayudaba a los habitantes a observar los astros y a hacer estas cosas arqueoastronómicas, por así decirlo. Y mientras que la arquitectura doméstica, Punzo la menciona que es aquella que está basada principalmente en, pues, en las terrazas, en esas estructuras con patios, ahí donde vivía la gente. Y así de que con base a esto de Punzo y a lo de Sarmiento, que aquí está escrito en la presentación, lo que yo hice para esta propuesta fue dividir tres tipos de contextos localizados en la ferrería. El primero sería el contexto doméstico, después el contexto de élite y después el contexto ceremonial. El contexto doméstico, según Laslett, consiste en aquellos individuos que comparten el mismo espacio físico para comer, dormir, descansar y procrear. Representa el componente más común de la subsistencia, esto debido a que en estas unidades se siguieron dos procesos sociales básicos. Uno, que es el uso-consumo del espacio, y el segundo, que es la producción, es decir, las actividades para transformar aquellas materias primas con diferentes fines para la esfera de la vida social. Por otra parte, Manzanilla menciona tres criterios para definir el contexto doméstico, que vendría siendo el de la residencia, actividades compartidas y parentesco, ¿no? Destacando que las dos primeras son de carácter universal. Comúnmente, en este contexto, en el doméstico, podemos encontrar artefactos burdos, aunque, ojo, no deja fuera la posibilidad de que la gente con un estrato bajo tuviera acceso a la cultura material importante, ya sea por cuestiones de intercambios de bienes materiales en mercados u otros lugares. Por ejemplo, Rovira menciona que durante el posclásico se abrió una integración socioeconómica importante, es decir, los artefactos ya sean bienes estratégicos o exóticos, no solamente eran obtenidos por la élite, sin embargo, para diferenciar este contexto de los demás, se basó este trabajo en uno de Manzanilla, en donde menciona que para identificar el contexto doméstico necesitamos identificar un área de actividad. El siguiente contexto
toma poner un contexto de élite, que es el que ya es más arriba, ¿no? Que esto más arriba en la pirámide social, que son espacios asignados para individuos con una mayor posición social dentro de un grupo. Y pues en estos contextos, ya vamos a encontrar artefactos alóctonos, ¿no? Al lugar, artefactos que implican una materia prima, o sea, no propia del lugar, o si es propia del lugar, que presenta una gran dificultad de obtención o inclusive de manipulación, ¿no? Para su manufactura. Y por último es el contexto ceremonial. En este contexto, puede ser similar al de élite, porque vendrían siendo los rangos altos, pero en este contexto ceremonial vamos a tener artefactos con otra carga simbólica, o sea, con diferentes atributos dentro de la semántica, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar lo que podrían ser instrumentos musicales, pigmentos, figurillas que representen ya sea una deidad o culto a los ancestros de manera colectiva, en donde estos contextos aludan principalmente hacia por ejemplo, una ofrenda, ¿no? A una ofrenda hacia un espacio de que va a tener un carácter religioso. Dentro de la metodología de este trabajo, primero se seleccionaron los artefactos recuperados en las distintas temporadas, ¿no? Perdón. Por ejemplo, se recuperaron desde los artefactos registrados por Charles Kelly en los 50s, también los de José Luis Punzo y los de una de las excavaciones más recientes en donde tuve la fortuna de participar con la maestra Cindy Cristina Sandoval. Aquí de Guevara vamos a tener nomás un contexto, pero este contexto nada más lo pude encontrar en uno de sus libros porque desafortunadamente durante mi estancia en el laboratorio para hacer esta investigación, solamente encontré los materiales ya sea físicos de temporadas de Punzo, por los de la maestra Sandoval, y de Kelly fue mediante los registros fotográficos, los diarios de campo de los que trabajaron. Y de Arturo Guevara no pude encontrar, desafortunadamente no encontré tampoco, no encontré unos informes sobre sus excavaciones, ni mucho menos los materiales, ¿no? Sus materiales nada más encontré alguno que otro hueso, pero pues es que pues aquí se ve, ¿no? La realidad que desafortunadamente no todos tenemos la misma preferencia o participación dentro de las instituciones, ¿no? Y bueno, el siguiente paso, pues tiene que ver con todo lo teórico, ¿no? Que seguramente ya muchos se están dando la idea de que esta es una corriente pues, procesual, que es en donde, de acuerdo con Hodder, tenemos a estos contextos que en su propuesta podemos desglosar y leer como si fuera un texto. Porque ya que la carga simbólica que se le puede traer a un artefacto viene de la mano con un tipo de significado relacionado con el contenido de ideas y de los símbolos. Es decir, el determinado significado será una descripción sobre ciertos aspectos relativos a su contexto y utilización. Esta corriente siempre ha sido muy debatida, ¿no? Y ahorita que estamos ante una comunidad que se rige en lo que quieren llamar ciencia, ¿no? De que todos ya quieren, que ya la arqueología la ven más como ciencia natural que ciencia social, y que están dejando a un lado la teoría porque hay que ser más objetivos, ¿no? Pero desafortunadamente pues, estamos ante una subjetividad que es inevitable, ¿no? Porque pues bien lo dice Nietzsche, que la verdad, que no hay hechos, que hay interpretaciones. Y esas interpretaciones, la que va a predominar es la que tenga mejor posición social, mejor fundamentada. Y y entre otras de las
decidí elegir esto de la arqueología contextual. Inclusive elegí lo que vendría siendo el concepto de Index Diversity de la doctora Botsuaki, que tiene que ver con estos caracteres cualitativos y cuantitativos dentro de determinados contextos, en donde no solamente importa cuánto, a ver quién tiene más cerámica decorada, ¿no? A ver quién tiene más punta sensor, ¿no? Sino de que también hay que tener en cuenta la tecnología, o sea, la tecnología, la manufactura, la materia prima, todas estas variables que pueden arrojarnos información importante. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, el tecpatl o cuchillo de pedernal, se sabe que tiene un significado muy diferente dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, Mikulska menciona que, por ejemplo, el contexto puede alterar estos niveles de significación que forma parte del campo semántico, pero por vía simbólico-metafórica. Por ejemplo, no es lo mismo encontrar en un códice o en un contexto el tecpatl en la cabeza a que tenerlo en la boca, ¿no? Porque uno puede hacer alusión al autosacrificio, mientras que el otro puede hacer alusión a la fecundidad, ¿no? A estos atributos sexuales. Y en cuestión de la descripción del material, pues utilicé la publicación de La Salde y la clasificación de François Rodríguez. La Salde, por más criticado que sea, yo veo viable su clasificación tipológica porque él toma en cuenta a varios autores, por ejemplo a Sumi Helks de Texas, porque estando en Durango, ahora sí que estamos en medio o sea, estamos entre los norteamericanos y los de, digamos, del centro del país, quienes tienen diferentes clasificaciones tipológicas con base, por ejemplo, no sé, García Cook utilizando el mangado. Así de que lo que hace La Salde es recopilar esto, ¿no? Y dar unos términos más apropiados, más globales para que nos entendamos por ejemplo, en estos eventos, ¿no? Y François Rodríguez también es muy importante porque ya ven que agrupa los grupos, ya que agrupa en diferentes grupos y también fue fundamental para este estudio. Y ya entrando a lo del análisis, los primeros contextos tienen que ver con la temporada de Charles Kelly, en donde registró en este caso esta punta Ensor, junto con malacates, un punzón de hueso, al igual que por ejemplo estas dos puntas, todas de sílex, estas dos puntas de proyectil del tipo Nodena, que las cuales fueron asociadas a un entierro. Este entierro estuvo localizado en lo que conocemos como la estructura circular, que está ubicada en la parte suroeste del cerro. Y por ejemplo, gracias a los artefactos, tal es el caso como de un mosaico de pirita, de la concha esgrafiada, se encontró también un colgante de cuentas de florita, se encontró también una pendiente de ave. Este contexto yo lo clasifiqué como de élite, ¿no? Porque en esta ocasión tenemos estas puntas relacionadas a un entierro, el cual tiene materiales que podrían decirse alóctonos, ¿no? Por ejemplo, la pirita. La pirita que es muy peculiar dentro de los contextos, digámoslo así, mesoamericanos. Y así como otros atributos, como otros artefactos importantes, como vendría siendo la concha esgrafiada, ¿no? Que esta concha propiamente no es del lugar, sino que vendría siendo digamos, lo más fácil de la costa del Pacífico. Y sin embargo, por ejemplo, la pirita, desafortunadamente no tuve muchos recursos para no sé, hacer análisis de proveniencia, ¿no? De dónde vienen todos estos productos, ya sea su composición química, geológica, como quieran. Pero como no tuve todos los recursos,
me hubiese gustado tener. La pirita puede clasificarse, sea o no sea del lugar, como un artefacto muy, muy importante. Porque, por ejemplo, en la actualidad hay una mina que está siendo muy explotada ahí en el Salto Pueblo Nuevo, en Durango. Esta mina de pirita, pero pues no se sabe si desde la época prehispánica. Pero sea o no sea del lugar, lo que tiene de peculiar este sulfuro de hierro es que tiene un cierto grado de complejidad, ¿no? Para su manufactura. O sea, no cualquiera tenía la destreza, la habilidad de trabajar con este tipo de material. El siguiente contexto fue extraído por el arqueólogo, por el doctor Punzo, venía siendo la Casa 2. En este contexto se encontró un entierro que estaba, que estaba siendo tapado que donde colocaron lajas, ¿no? Que eran lajas de tepalcates, de los cuales ya se habían encontrado removidos. Y en este entierro, por ejemplo, se encontró esta punta Texcoco, de sílex blanco, blasqueo marginal, el entierro secundario, también se encontraron 2 malacates, un raspador espiga, otra punta de proyectil que vendría siendo esta Ensor, y pigmento rojo, ¿no? En este contexto, el mismo Punzo menciona que se basa en Mircea Eliade, ¿no? En este historiador rumano, en donde dice que es un espacio que va de lo profano a lo sagrado. ¿Por qué? Porque tenemos este entierro que fue colocado a manera de ofrenda para esta estructura, ¿no? Y por ejemplo, tomando en cuenta el pigmento rojo que se encontró, tenemos de dos, ¿no? Que puede aludir a la muerte, de acuerdo con Vela, o puede aludir a lo femenino, ¿no? O sea, puede hacer alusión a, a esa, a la menstruación femenina, en donde en donde algunas autoras mencionan que fue la manera en cómo es una forma de unos atributos ceremoniales, ¿no? Y por ejemplo, esta hipótesis se puede reforzar mediante los petrograbados que se encuentran cercanos ahí en el sitio, bueno, están dentro del sitio, pero se puede aludir gracias a esos petrograbados que vendría siendo el de la parte superior izquierda, que son estas vulvas, ¿no? Y estudiadas por arqueólogos de Rincón. El siguiente contexto vendría siendo la estructura 7 o casa escalonada, que está ya en las partes de las faldas del cerro, donde tuve la oportunidad de hacer mis prácticas. En este contexto se encontraron muchos artefactos, en donde destacan la punta de proyectil de sílex blanco, los tepalcates tipo Nayar, y no solamente de este tipo, ¿no? También tenemos mercado, amaro, o sea, rojo sobre crema, rojo sobre blancos. Tenemos esta pipa fitomorfa y una serie de puntas de proyectil, ¿no? Por ejemplo, la Toya, la Yaskin, la Ensor, y esta parte distal de la bifacial, la cual no pude atribuir a la tipología por la falta de la otra parte. Pero en este contexto, es interesante y yo lo atribuí como un contexto doméstico, porque como les mencioné anteriormente, todos tenían, o sea, oportunidad de obtener cualquier tipo de artefacto. Sin embargo, en este contexto se encontraron áreas de actividad, es decir, se encontró una serie de núcleos de obsidiana, de sílex, y anexados a ellos se encontraron preformas y de vintage, ya sea de obsidiano, de sílex, por lo que este contexto es que lo atribuyó como uno doméstico, ¿no? Por esta área de actividad encontrada. La siguiente estructura, la circular,
que vendría siendo la misma de Kelly, pero esta es de temporadas más recientes y en otra área de excavación, que como ya les mencioné, está en la parte alta del cerro, en la parte suroeste. Aquí está la imagen de donde se extrajo el siguiente contexto. El siguiente contexto, pues fue un entierro de sexo masculino. Este entierro se presentó asociado con este fragmento de la bifacial distal, la cual no presentó retoques, como puede ser foliácea y lasceo marginal. De acuerdo con Pereira, este entierro puede hacer alusión a, por ejemplo, Pereira menciona que cuando está el individuo asociado junto con una sola proyectil puede ser un guerrero, ¿no? Pero claro, estos son para los contextos purépechas, o sea, para otros tipos de culturas arqueológicas del país. Y este entierro también presentó restos de cal, y con base a lo estudiado por Villaseñor y Barba, la cal alude a estructuras arquitectónicas con mayor posición social, es decir, estamos ante un contexto, digámoslo así, de élite, en donde la cal es un indicador muy importante sobre esto, porque la cal tiene de dos, ¿no? Desde lo forense, la cal ayuda a la descomposición del tejido, y desde esto de Villaseñor y Barba, lo arqueológico, la cal es atribuida a estructuras con individuos de mayor rasgo, simplemente porque, por ejemplo, en la ferrería, la mampostería está basada principalmente en el bajareque, en arquitectura de tierra, en lo que es el bajareque y en el adobe, ¿no? Incluso, o sea, se parece mucho a lo que se puede encontrar en Cueva del Maguey, ¿no? Otro de los sitios importantes del estado. Así de que este contexto igual lo atribuyo a un carácter de élite. Y aparte, analizando el entierro y analizando una punta sin retoques, el entierro los fragmentos óseos no tuvieron marcas de corte o alguna herida que podría decir mortal, ¿no? De que podríamos decir que esta punta fue utilizada para lastimar, ¿no?, a este individuo. Y por último, este contexto por Guevara, extraído de su libro de la ferrería, tenemos al contexto de la sala de las columnas, ¿no?, en donde se presentó una serie de cerámica decorada, cerámica decorada con un fragmento de güiro, de hueso, y una punta tipo jarren. Apoyando la hipótesis de Guevara, podemos estar ante un espacio de carácter ceremonial, porque como ustedes saben, la música era una forma, digámoslo así, de establecer un conector, ¿no?, para esos ritos religiosos, ceremoniales, y una prueba de esto es el güiro, ¿no? Y como dice el autor Booth, la música fue este mediador entre la vida terrenal y espiritual. Y pues por mi parte, esos son los contextos. Y finalmente, pues los estudios, tanto en la ferrería como en otros sitios, desafortunadamente en Durango son nuevos. Y si hablamos de lítica principalmente, la lítica, el mismo Andrade lo menciona en su tesis, la lítica es un material secundario, ¿no?, para estas investigaciones. Por ejemplo, igual Foster lo menciona en uno de los capítulos de Greater Mesoamérica, que la arqueología de Durango está basada principalmente, no quiero decir totalmente, en la cerámica, ¿no? Por ejemplo, ya veíamos con Kelly, que Kelly a través de la cerámica fue como pudo dividir a esta cultura y a sus ramas con sus respectivas fases. Y sin embargo,
de lítica, la lítica es muy olvidada, ¿no? En excepción a algunos casos. Por ejemplo, el arqueólogo Fernando Berrojalbiz, él ha trabajado en el proyecto de la doctora Hertz, las cadenas operativas, ¿no? Las chain operatoire, en donde trabaja todo este proceso, ¿no? Que va desde su adquisición de la materia prima hasta la transformación, ¿no? Al artefacto final. Eh, por ejemplo, sin embargo, todos estos trabajos están bajo un argumento homogéneo, digámoslo así, que tiene que ver principalmente con estos paradigmas regionales de que ya les mencionaba, ¿no? Los sistemas mundo, las esferas de interacción y la arqueología tradicional mexicana, ¿no? Que es el mesoamericanismo. Por ejemplo, Berrojalbiz hace muy buenas cadenas operativas, sin embargo, sus investigaciones concluyen en que son artefactos que mediante la cadena operativa hace una analogía con los grupos toltecas, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado con un poco con esto, porque como bien sabemos, no solo la lítica, los artefactos arqueológicos están en un contexto, en diferentes contextos en donde se envuelven diferentes dinámicas culturales, ¿no? Por ejemplo, la cadena operativa tiene una de las deficiencias de que puede ser muy estático, ¿no? De que es así sí, ¿no? Muy rígido, muy estático. Cuando hay que considerar, por ejemplo, a todas estas estrategias de apropiación, de reutilización, ¿no? Que es algo que desafortunadamente no hemos, no hemos puesto mucha atención en la reutilización de los artefactos, ¿no? Ya por diferentes grupos o por los mismos grupos, ¿no? Pero para atender sus diferentes necesidades. Así de que yo ahorita en la maestría, de manera de spoiler, estoy trabajando mi tesis sobre la historiografía de la arqueología de Durango, pero esta historiografía la estoy tomando desde un enfoque, porque hace unos años hay un artículo de Punzo, Muñiz y Sumano, que es sobre todo esto de los trabajos de arqueología en Durango. Sin embargo, yo considero a ese artículo como, como una visión posmoderna, ¿no? O sea, yo posmoderno hablando de posprocesualismo, pero así lo considero porque tenemos a un artículo que critica el mesoamericanismo en Durango por mesoamericanistas, ¿no? O sea, nomás cambiando eso de crítica del eurocentrismo por eurocéntrico. Así de que yo lo que estoy haciendo es una historiografía con otro enfoque, en donde desglose cada trabajo por cada investigador, porque claro, me faltó mencionar otros, ¿no? Desglosar cada trabajo y tomar en cuenta la teoría, porque como científicos sociales, nosotros estamos fundamentados bajo una cierta teoría, que desafortunadamente el positivismo binfordiano o inclusive esos paradigmas hegemónicos como la historia cultural han hecho que, bueno, más bien el positivismo binfordiano ha hecho que toda esta teoría ya no sea muy considerada, cuando es muy importante, ¿no? Toda esa es la teoría arqueológica, así de que yo ahorita lo que estoy trabajando es tratar de estudiar la arqueología de Durango bajo otras perspectivas, bajo otras miradas más abiertas, por así decirlo, porque estamos, por ejemplo, este es un fenómeno del Valle del Guadiana, ¿no? Y del Valle de Guadiana es en lo que principalmente se basan los investigadores en Durango. Cuando hay otros sitios más importantes y hay otras regiones, y podría decirse otras culturas, ¿no? Que están en los registros, pero por ejemplo, sin embargo, no los toman mucho en cuenta. Por ejemplo, el Berrojalbiz, él estudia 3 sitios que vendría siendo el Ángel, la Tutubeida y Divisadero 2. Por ejemplo, en Divisadero 2, ese sitio a mí me parece muy interesante porque puede decirse que es un sitio cazador-recolector, en donde hay una serie de evidencias arqueológicas que podrían inclusive anexarse a todo este imaginario colectivo de Durango. Pero desafortunadamente, como son investigadores que tienen ese chip centralista,
toman en cuenta estos contextos como extraños, ¿no? Inclusive en el artículo, ¿no? De que es extraño. Pero en realidad son contextos que pueden ser muy, muy ricos, no solamente para la región, ¿no? Sino también para ayudar a seguir construyendo esta visión de la arqueología duranguense, que ha sido desafortunadamente olvidada, pero que poco a poco ha estado tomando otra vez camino, ¿no? Inclusive todo esto hay que considerar también la pregunta de investigación, que usualmente siempre se hace en estos trabajos de Durango, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta viene desde un artículo de Balance de Arqueología de Durango, Jalisco y Zacatecas de la autora Cabrero, que es esta pregunta de investigación que dice que ¿es Durango Mesoamérica o no? O sea, por un lado, o sea, tenemos estos teóricos mesoamericanistas que están estudiando Durango desde un enfoque, digámoslo así, tradicional, y los otros investigadores con un enfoque anglosajón, en donde nos está plasmando nuestra realidad, ¿no? Social ya de la arqueología, que vendría siendo esta realidad colonialista, en donde las supuestas élites indígenas estuvieron encargadas de ir al norte, de venir aquí al norte, pues, poblarlo y pues hacer sus asentamientos, sus dinámicas, y que sus desapariciones tienen que ver con esto de que, es que ya llegaron los cazadores recolectores, ¿no? Cuando no se tiene claro el registro de que hubo, no sé, algunos conflictos sociales, ¿no? Entre estas culturas. Así de que yo considero importante que abramos un poco la mente y que nos aventuremos, ¿no? En seguir estudiando la arqueología en este caso de Durango, para poder formular un nuevo discurso, porque la ferrería en sí es un paradigma que nos evidencia cómo las diferentes posturas arqueológicas afectaron y afectan la interpretación de la evidencia, ¿no? Y pues ya retomando otra vez esto de las puntas de proyectil, los contextos, pues tenemos claro una estratificación social. Claro que me hubiese gustado hacer tomado más contextos, ¿no? De otros sitios aledaños a la ferrería, ya que está repleto, ¿no? De sitios todo el valle, para hacer un discurso más completo, una visión más completa. Pero como ya lo mencioné, ¿no? No todos tenemos las mismas herramientas, las mismas oportunidades para nuestros trabajos. Así de que, digámoslo así, esto es una propuesta que espero que les haya gustado, y ya si no les gustó, pues que tengamos un diálogo de retroalimentación, porque para esto estamos, ¿no? O sea, la arqueología ahorita, y en especial del norte, que ha sido muy, muy vista así como que hay el niño feo, ¿no? Este, este, nos enriquezamos de nuestros argumentos, nuestras propuestas, porque ahorita lo que es importante es construir lo que es importante es la construcción del pasado, y pues por mi parte es todo. Espero que no los haya hecho bolas a todos, porque tengo un poco de frío, estoy temblando, ¿eh? Pero por mi parte es todo, y pues gracias. Pues a nombre de toda la sala y de todos los seguidores por Facebook, pues recibe este sonido de aplauso, y las personas que están aquí en la sala pueden poner este aplausito, este icono de aplauso. Gracias. Muchas felicidades. Sí. Muchas Gracias. felicidades, Adriana. Primero comenzamos por aquí porque por Facebook todavía tenemos bajos comentarios. Y aprovecho, amigos de Facebook, pueden escribirnos. Nosotros damos las lecturas de manera directa al ponente, y en este momento, en la misma lectura, el ponente nos da la contestación. En el dado caso que las preguntas se queden y que no se lleguen a contestar, invitamos al ponente a que vea nuestra plataforma de Facebook para que de ahí reciba directamente las felicitaciones y nos ayude a contestar. Pues le damos entonces la palabra a Adriana para ver qué tenemos. Adriana, cuéntanos.
Muy bien. Bueno, yo siempre aprovecho la oportunidad de tener como palabra primero. No sé, igual es trampa, pero quería hacer alguna pregunta al respecto de lo que haces como esta revisión general previa. Bueno, yo sé que en cada investigación se hace el tipo, bueno, el estado de la cuestión, los antecedentes y demás, y se va delimitando qué se va a considerar para, digamos, como referentes para construir nuestro discurso, ¿verdad? Bueno, tú nos hablas que una de tus influencias así muy fuertes fue la visión que trabaja Hertz más que la de Kelly, que es, bueno, que eso es muy válido porque de pronto uno decide cuál es el aspecto más fuerte que consideras como influencia, y eso me parece muy importante, digo, porque como bien dices, de pronto, bueno, de pronto hay que ver cómo se construyen las teorías en el norte bueno, y tomar la línea directa de las perspectivas que ya hay. Me parece eso muy importante porque como mencionabas, bueno, mucho tenemos como este vicio de escribir el norte a partir del centro, y pues bueno, describir el norte a partir de las propuestas de Kelly y de Gerson es muy, muy importante porque son las más fuertes, creo que se siguen utilizando aún en la actualidad. Pero la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener aquí a Ana Iris y ella nos hablaba de una nueva cronología que proponían entre Punzo, ella y no recuerdo, era otro arqueólogo, pero olvidé su nombre, perdón, creo que se apellidaba Vicente, y decía que hacían una, sí, gracias Brigitte, ella me dice que sí, Vicente, hacen una propuesta, una modificación a la propuesta de la cronología de Kelly. ¿Tú en tu análisis la consideraste? Este, Esta nueva... yo la cronología que conozco de la arqueóloga Nairis es la que tiene en su tesis de licenciatura del tiempo y el espacio en la arqueología de Durango. No sé si tenga que ver con que sea lo mismo, pero yo la que conozco es esa que ella propone en su tesis de licenciatura, en donde a diferencia de Kelly, pues menciona de que los Uchil es los Uchil primero y luego después lo Guadiana, ¿no? O sea, a diferencia es de que la arqueóloga menciona que ya que convivieron, ¿no? Que estuvieron dentro de un mismo, digamos, sí, un espacio-tiempo igual. Y esa es la que yo conozco, esa yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de meterme la semana pasada para esa ponencia. Sí, pero no, tú partes pues más bien, esa cronología no la consideras, sino todo tu visión es a partir de lo de Hertz. Digo, porque esta referencia que nos menciona sobre la cronología otra vez es el tomar a la cerámica, bueno, como la construye Kelly, y esas fases tú las tomas también como referente para tu análisis de la lítica. Sí, ¿verdad? Sí, tomo las de Hertz y la de hace unos años que propuso Punzo. Es que lo que tienen las cronologías de Durango es muy interesante, porque, por ejemplo, Hertz lo que hace es que une las de Kelly, pero es interesante porque, por ejemplo, tanto Punzo y Hertz van agregando más fases, ¿no? Dependiendo de los registros que sigan encontrando. Por ejemplo, Hertz agrega esto de los tepehuanos, que Punzo agrega esto de lo Bajicán, ¿no? No recuerdo muy bien el nombre de esa fase, que es ya cuando es la presencia de las casas acantilado en el estado de Durango, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, sí, es que de pronto yo creo que es importante, digo, como tú mencionas, que nos jalas las orejas de decir, bueno, estamos queriendo hacer arqueología del norte, bueno, que en el ciclo todo el mundo nos hemos jalado las orejas. Queremos hacer arqueología del norte y mucho, y siempre es un vicio volver al centro, ¿no? Y tomar lo mesoamericano como referente. De hecho, he notado mucho que incluso renegamos mucho sobre estas teorías, pero al final siempre en alguna parte de nuestra construcción tendemos a decir o relacionar de alguna manera nuestros contextos con los del centro, incluso hasta los nombres que les damos, ¿no? Hace no mucho alguien, un amigo
vino al Teul de visita y con toda la expectativa, ¿no? Por ser un sitio norteño, con tanta ocupación continua, y me dice, ¿no viste que las clasificaciones de los sitios o cómo se llaman las estructuras son muy similares a cómo se llaman en Mesoamérica, el Templo de la Luna, cosas así, como muy de la cosmovisión totalmente mesoamericano, y lo norteño no se ve como tan representado. Entonces, seguimos como, a veces renegamos mucho, pero seguimos utilizando cosas que no son del norte. Entonces, en ese tenor quería como también, pues, volver en sí que este tipo de espacios y leernos entre norteños, entre gente que hace arqueología en el norte, yo creo que sería bien, bien importante para saber que no partimos de cero. O sea, sí hay trabajos, hay propuestas, por ejemplo, bueno, esta que tú nos das desde la lítica, que está viendo otro material que ya no es la cerámica, es muy, muy interesante. Entonces sería muy bueno, quien vaya en futuro a trabajar a materiales líticos, pues bueno, considerar tu propuesta desde, ya sea como, bueno, estamos abiertos a la crítica, y ya sea como una crítica constructiva de decir, bueno, Marco propone esto y yo complemento con otra cosa, o considero el análisis de Marco desde esta visión, porque también eso, ¿no? Se trata de seguir abonando, es decir, tú propones algo a partir de un sitio específico que es, en este caso, la ferrería, pero se busca abrirse a otros más espacios, ¿no? Me imagino. Sí, sí, es que desafortunadamente todo el discurso del norte siempre va a estar condicionado por todo este paradigma, ¿no? Del centro de México, que claro, es importante, ¿no? Y ha ayudado en los avances arqueológicos, antropológicos e históricos. Sin embargo, yo creo que ahorita estamos ante una nueva camada de arqueólogos, nuevas generaciones, que estamos dispuestos a ver hacia más adelante, ¿no? Ver otras cosas, ver otras teorías, y complementarnos, ¿no? Estar, como usted dice, doctora, estar en constante diálogo y con críticas constructivas para seguir, enriqueciendo, ¿no? Estos trabajos. Y, por ejemplo, pues como dijo el toscano en el medievo Mosca de Lamberti, que la cosa hecha, pues está hecha, pero, o sea, él dijo eso y se hizo una guerra civil en Toscana en el medievo impresionante. Así de que a lo que voy es de que nada está concluido, ¿no? O sea, tenemos esa ventaja y es una de las partes bonitas de esta disciplina, que somos un libro abierto, ¿no? No hay que caer al dogma, sino hay que caer a esas teorías que, claro, refutables, pero nunca caer al dogma, ¿no? Que desafortunadamente muchos compañeros y colegas marxistas siguen en ese dogma, ¿no? En el dogma de la lucha de clases en la arqueología que claro, puede ayudar, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? No caer hay que estar en constante diálogo, como diría Popper, ¿no? O sea, la ciencia la ciencia debe ser falseable. Sí, sí, de hecho, pues eso es lo que realmente hace que crezca, ¿no? La investigación, que estés siempre haciendo análisis comparativos, viendo qué se está haciendo en otra zona, qué materiales se parecen de los que tú estás encontrando a los que encontraron en el sitio vecino, ¿no? O sea, no somos islas, creo. Y bueno, como yo siempre hablo un montón, más bien ya voy a darle voz a la gente que está aquí y que nos está escuchando. Bueno, tienes varios comentarios. Bueno, aprovecho los que están aquí en el Zoom, y ahorita le damos este paso a los del Facebook. Saúl Abdiel te pregunta si la división por ambas ramas se debe más por el ámbito temporal derivado del material cerámico, y que o si existe otra razón para dividirlo en dos, si ambas son chalchihuites, o qué otra razón podría existir, es decir, si es por lo cerámico o si existe alguna otra razón para dividir los chalchihuites en Suchil y Guadiana, es la pregunta. Yo considero que principalmente tiene que ver con la cerámica,
porque lo que hace lo que hizo Charles Kelly, pues fue en los sitios donde hizo sus excavaciones, pues hacer estas clasificaciones junto a su esposa cerámicas, y gracias a ellas fue como pudo ir dividiendo. Claro que estaría interesante ver desde otros artefactos, ¿no? Pero por un lado es importante esto de la cerámica porque tenemos a a todas estas, a los motivos, a las decoraciones y a los colores, que por ejemplo el mismo Kelly decía, ¿no? Que para cierta fase, la tercera fase de la rama Suchil, que es cuando se va cambiando todo esto de motivos, que fue cuando se supone que subieron hacia acá en Durango, se establecieron y la cultura de Guadiana. Y pues las únicas diferencias tendría que ver, por ejemplo, también que aquí en la Guadiana hay una gran influencia, por así decirlo, de lo que conocemos como el horizonte Aztlán, ¿no? Toda esta ruta comercial, política, cultural del posclásico que sin duda ha sido una de las más atractivas para estudiar en la región, porque por un lado tenemos a estas sociedades costeñas que están aportando ciertos, por así decirlo, conocimientos, y viceversa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay que también tener cuidado con esto porque Kelly él mismo menciona, ¿no? De que intercambiaba en cerámica y otros productos, ¿no? Y él menciona que los de la costa de Sinaloa traían camarón seco, ¿no? En costales aquí en Durango. Pero pues, o sea, el problema de eso es de que ahí está la hipótesis, ahí está la premisa, pero sin embargo, pues, ¿cómo demuestro eso, no? O sea, ¿dónde están los camarones secos en el registro? Sí, el registro material luego es complicado, ¿verdad? Bueno, afortunadamente creo que ya también contamos con aliados como la arqueometría, análisis químicos que se podrían plantear preguntas diferentes o cómo se transportaba, hacer otro tipo de preguntas. Bueno, cómo se transportaba el camarón, en qué tipo de recipientes y quizá eso se pueda rastrear. Bueno, muchas cosas que igual, como tú dices, la ferrería es importante, digo, porque de pronto se ha estudiado mucho la ferrería, pero igual para complementar dinámicas de entender cazadores recolectores que realmente son nómadas, que no son estos grupos que construyeron estos sitios norteños grandes, nos falta mucho, digamos, mucha información para ponerles no nombres, pero sí patrones, identificarlos, ver más o menos qué dinámicas tenían y poderlos rastrear. En este ciclo hemos tenido, bueno, con Liz, con Ana Iris, con varias personas que nos dicen, bueno, los cazadores recolectores eran gente que su moneda era las pieles, productos que intercambiaban la sal, cosas que, como bien mencionas, como los camarones, no quedan en el registro, pero bien podría buscar cerámica, no sé, las herramientas para procesar No, la inclusive piel. inclusive en la etnohistoria, porque por ejemplo la investigadora Leticia González, para el lado de la comarca lagunera, tiene un libro sobre, no recuerdo bien el nombre, es historia y etnohistoria de la comarca lagunera o del norte de México, que es en donde retoma a estos cronistas, estos evangelizadores de la región, y menciona, ¿no? Que por ejemplo que ciertos grupos indígenas lo que hacían era intercambiar productos, y uno de ellos era la lítica, ¿no? Que la lítica también tuvo esa funcionalidad, ¿no? En especial las puntas de proyectil. Y sí, o sea, nosotros tenemos que hallar, ¿no? Buscar más que nada de dónde fundamentar todo esto, porque claro, ¿no? Una cosa es decir las cosas y otra cosa ya y te va comprobado, ¿no? Sí, propone. Bueno, sigo con las preguntas para dar voz a la gente que está viéndonos y bueno, a Mauri Hernández, que también participó con nosotros y que también trabajó un material que, bueno, que afortunadamente ellos encontraron, pero que es perecedero o que es difícil de reconocer en contexto, que eran estos masticables, ¿no? Bueno, él pregunta si
puedes platicar un poquito más sobre el patrón de asentamiento del Valle Guadiana y sobre los sitios que están próximos. O sea, yo creo que un poco para caracterizar esas particularidades. Pues el patrón de asentamiento de aquí del Valle y en general en Durango, o sea, de acuerdo con Brand, que ya es un estudio ya de hace algunas décadas, pues tiene que ver con esta proximidad de las cuencas hidrológicas, ¿no? A tener sus fuentes de agua cerca y estar sobre lomeríos y valles. O sea, el patrón de asentamiento principal vendría siendo esto. Y entre los sitios aledaños a la ferrería, por ejemplo, está Navacoyán, que en este sitio estuvo trabajado hay un artículo de la señora Agnes Howard, otra anticuaria de la región, Agnes Howard y no me acuerdo, Robert Lister, quienes hacen una descripción, ¿no?, de los artefactos y principalmente pues son artefactos similares a los que se encuentran en la ferrería, ya sea, por ejemplo, las dimensiones de puntas de proyectil, los tipos, ¿no?, que como vieron en la presentación abundan todas estas similares a la Ensor, ¿no?, que son estas puntas con muescas y pedúnculo. Y entre otros de los sitios está Cerro del Gato. Y sinceramente de los otros sitios no he tenido la oportunidad de leer más a fondo, solamente descripciones someras, pero básicamente hay algunos que dicen que, por ejemplo, muchos de estos sitios son centros ceremoniales, ¿no? Tanto por las dimensiones, por la arquitectura y tanto por los materiales, porque son materiales en donde abundan este posible carácter simbólico, ¿no? Que vendría siendo ya sea figurillas, cerámica decorada y otros tipos de materiales. Muchas gracias. Bueno, no sé si Gil quieres que vayamos ya a lo de Zoom, perdón, de Facebook, o sigo aquí con lo de Zoom. Bueno, mientras sigo aquí, ¿sale? Te hago otra pregunta de las que tenemos. Perdón, Brigitte, quería ella participar, digamos, de forma abierta. Le doy la palabra para que nos exprese alguno de sus comentarios. Brigitte, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me oyen? Sí, ¿verdad? Mi internet está medio raro, entonces si de repente se empieza a hacer feo el video, lo quito y regresamos. Bueno, antes que nada, felicidades por decir una de las cosas más importantes, ¿no? Que hay que ver Durango desde Durango. Entonces, creo que eso es muy importante y te felicito por ese lado. Y tengo un montón de preguntas y un montón de aclaraciones. Entonces, no sé cuál de ellas. ¿Empezamos con aclaraciones y nos vamos a preguntas o campecheamos? Tú dime. Como usted quiera. Ok. Bueno, vamos a empezar con algunas aclaraciones. Yo llevo 15 años trabajando en Durango. Ya leí tu tesis de pe a pa. Sí. Y también estuvimos juntos en el coloquio de Durango el año pasado en noviembre. Entonces, yo ya sabía que tu trabajo venía ahí, ¿no? Entonces, creo que mi primera observación y consejo, especialmente ahora que vas a hacer el siguiente paso y esta historiografía de la arqueología de Durango, es que actualices tu bibliografía, ¿no? Y no te lo digo, o sea, te digo no porque obviamente no pinto en tu tesis y no lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo porque hay que actualizar las cosas, porque la mayoría de ahorita de las citas que pusiste, o sea, Agnes Howard es de los 70s, Brand para el patrón de asentamiento es de los 30s, 40s, ¿no? Entonces, hemos hecho mucho trabajo desde entonces. Entonces, hay que tomar en cuenta que desde el 2005, cuando por fin llegó José Luis Punzo como arqueólogo de planta en el INAH Durango, lo que duró ese tiempo, cambió. Antes de eso,
Guevara estaba en el centro INA Chihuahua, llegaba a Durango de bomberazos a resolver cosas y estuvo contratado por parte del INA Durango después de que abrieron en los 80s para abrir la zona arqueológica de la Ferrería. Los materiales de él sí están en el centro INA Durango. Sí. Es que ese fue un problema porque durante mi estancia busqué y no encontré, y me fui inclusive a la bodega del Museo de la Ferrería, y ahí hay muchos artefactos y muy buenos, muy interesantes, pero desafortunadamente nada más como de las muchas cajas que encontré, solamente 3 tenían el registro, que eran del sitio Baker y otras de ahí de la Ferrería de Kelly. Pero sí, ese fue inclusive en ese tiempo cuando yo estaba en arqueología la maestra Sandoval, Uh-huh. y pues yo le preguntaba, ¿no? Por informes, o le preguntaba por los materiales. Me dice, pues busca ahí en el Museo de la Ferrería, pues busca aquí, y pues o no busqué bien o se me escondieron por ahí. O sea, mis materiales están disponibles en Script, en muchas partes, para empezar, pero no es lo único. O sea, las otras personas que han trabajado en el centro INA, y también siempre está el archivo técnico del INA, ¿no? Sino como un lugar que tenemos que recurrir todos a saber qué se ha hecho, qué se ha sacado, porque no nos alcanza a publicar todo lo que deberíamos de publicar, y a veces nuestros tesistas se pierden en el camino. Hay muchas razones, pero lo primero que te invito es actualizar tu bibliografía, que no se quede en los 90s, porque eso es lo que pasó con la cronología. Efectivamente, tú ya platicaste de la cronología de lo de Miriam Ers y el argumento con Kelly. Ese argumento, yo pienso, ¿no? Yo trabajé en el recorrido del Valle de Guadiana con Punzo, me he leído todas estas cosas y creo que no se entienden, no están hablando un lenguaje común, pero ambos lo están viendo desde un punto de vista mesoamericanista completamente. Y Punzo también después, ¿no? O sea, como siendo alumno de Miriam Ers. La razón que no le funcionan las fases a Miriam Ers es porque ya no tiene material decorado de los tipos bien acá, que hay en el Valle de Guadiana, en el Valle de Suchel, arriba del Cañón del Molino. O sea, hay sitios hegemónicos ceremoniales que tienen una cantidad de cerámica increíble, pero también tienen muchos materiales, digamos, elegantes, exóticos, y por eso se les nombró otra cultura, ¿sí? La mayoría de los sitios del Valle de Guadiana, o sea, los más de 70 sitios que registramos en la temporada del Piacot del 2006 y del 2005, no tienen material cerámico diagnóstico. No hay un solo tepalcate decorado. Sí hay cerámica, sí hay arquitectura, pero no hay. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Los argumentos Kelly, Ers, ya no nos deberían de importar a estas alturas, porque en realidad ya tenemos un cuerpo de sitios ocupados que tienen más cosas, incluyendo una punta acanalada, plain view, de la base de Navacoyán, del Piacot, ¿no? Que también debería de ser una parte de todo este recuento del pasado, ¿no? El trabajo lítico, pues obviamente el de Israel no es el único, pues lo de Brooks, lo de Berrojalvis, que bien mencionaste al final, las cadenas, creo que es muy, muy importante. Pero lo primero que te invito es actualizar la bibliografía y empezar a partir de Punzo para adelante, porque son los primeros trabajos sistemáticos en el Valle de Guadiana. Otra precisión, La Salde, Ganot y Pechar no son anticuarios, son doctores médicos. Y esto es muy importante porque tiene muchos datos en términos de modificación craneana, ¿no? Entonces, entonces hay que tomar en cuenta eso. Y las colecciones que publica en ese catálogo La Salde son las colecciones que están en el Museo del Aguacate, que llegaron a través de varias fuentes. Algunas sí son del proyecto de Kelly, pero algunas son donaciones que gente pues iba entregando. Y el hermano de La Salde, Luis La Salde, fue el director del
del Museo del Aguacate ahí en la ciudad. Ahí están las puntas, las puedes conocer. Esas puntas también las utilizó en su tesis Ciprián, ayúdenme con el apellido. Ardelian. Ardelian, gracias. También, y se van referenciando en su tesis. Entonces, esa también es reciente, ¿no? Entonces, tenemos estos materiales que hemos estado jugando, ¿no? Y en la tesis de Ana Iris, pues es lo que hace, ¿no? Ella agarra todo lo de Spence, todo lo de todas las fases, de todos los materiales, y trata de decir, ok, ¿qué se mantiene de todo esto, ¿no? Esto fue en el 2013. Pues te diría que del 2013 al 2020 también tenemos un montón de trabajo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero en términos de precisiones, y pues hay muchísimas otras cosas.